Bien, buenas tardes. Es una bendición estar por acá compartiendo con todos ustedes. Y les voy a pedir solamente una cosita. Y yo también me la voy a pedir a mí mismo. Tengamos expectativa de Dios, de que Dios tiene algo nuevo, algo especial, algo diferente para nosotros. Vengamos con esa expectativa de Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Probablemente muchas cosas de las que diga, ustedes la conocen, probablemente no. Pero estemos abiertos a recibir, porque para eso estamos aquí. Todos estamos siendo enseñados, estamos siendo entrenados, y Dios está haciendo una obra preciosa en cada uno. Y empezando yo por mí mismo, yo digo: Dios, gracias porque tú estás trabajando en mi vida. Y eso es misericordia. Y vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, te damos las gracias porque no hay casualidades en ti, no hay accidentes. Tú eres un Dios de propósito y tienes propósito para cada uno de nosotros. Y aquí estamos. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para que seas tú, Señor, solo tú, el que toques nuestras vidas, el que te muevas, el que hagas lo que tengas que hacer, que nosotros desaparezcamos, Señor, seamos anulados y tú seas exaltado sobre todos nosotros, Señor, y en cada cosa que se vaya a decir y hablar. Y clamamos a ti para que nos des la dirección, la línea correcta, que estemos sintonizados contigo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Haz lo que tengas que hacer y háblanos. Estamos expectantes de ti, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dai ya lo mencionó, hoy vamos a hablar, es un preámbulo de los dones del Espíritu, aunque Dios ha estado ministrando mi corazón relacionado porque a esto, pero Dios ha estado dándome una línea, creo que es de Él, y es el enfoque correcto que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a hablar sobre esto, pero vamos también a ver algunas cositas que creo que son muy importantes. Entonces, si tienes ahí también donde anotar y todo, y ves que hay cosas ahí, apúntalas. Y un saludo aquí a los hermanos de Nicaragua que están por allí, nos van a estar escuchando porque esto no está saliendo en vivo, pero ahí les bendecimos y que también sean conectados con lo que Dios tenga para cada uno de ustedes. Y bueno, voy a hacer más o menos una reseña del libro que David nos recomendó sobre los dones del Espíritu. Y vamos a tratar de entender, porque de todos modos todo es por revelación del Espíritu, a tratar de entender este asunto de los dones del Espíritu. O sea, definitivamente es un tema interesante, probablemente lo hemos escuchado por mucho tiempo, pero a tratar por el Espíritu, Dios, ¿qué tienes que enseñarnos con respecto a esto? Y lógicamente nos vamos a enfocar en la vida de Jesús. ¿Cómo fue el ministerio que Jesús hizo aquí en la tierra? ¿Por qué nos vino a enseñar y a modelar? Y sobre el reino y lo que significa el reino. Aquí estoy con un montón de cablecitos, pero bueno, nos estamos acomodando. Y aquí podemos ver que Jesús se movió en 3 dimensiones. Esto va a ser como una pinceladita de este libro. Una fue la dimensión profética. ¿Y qué es la dimensión profética? O sea, podemos ver que todo lo que se escribió acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue acerca
de Jesús. O sea, ya habían profecías que muchos profetas decían y esto y lo otro, que por supuesto en su momento se cumplía algo que Dios tenía para ese momento, pero sin embargo esto era imagen de lo que iba a venir en el futuro. Y se viene a cumplir todo esto en Jesús. Por eso es que los fariseos y todos los estudiosos de esa época y los que se creían los escribas y todos que eran los importantes de esa época en la teología que ellos manejaban y doctrina, que eran los respetados y los que sabían todo, se alarmaron cuando Jesús empezó a interpretar muchas cosas, muchas profecías de estas, porque se estaban cumpliendo en Él, en Jesús. Jesús era el cumplimiento de cada profecía y tenía su tiempo y su momento oportuno. Y entonces por eso cuando Él decía que era el Hijo de Dios, era un escándalo para todos. ¿Cómo te haces Hijo de Dios y esto y lo otro? O sea, esa era la actitud de esta gente, pero Jesús vino exactamente a cumplir esa dimensión profética. O sea, en Jesús se reveló esa parte, ese cumplimiento y la interpretación de todas esas profecías. En segundo lugar, Jesús fue un modelo de enseñanza. Cuando ya escogió a sus discípulos y todo el asunto, andaba para arriba y para abajo con ellos. Y los discípulos podían estar ahí con el maestro y ver todo lo que hacía. Imagínense que yo a veces me pongo a pensar qué lindo hubiera sido estar también, aunque lo conocemos, estar ahí, ver a Jesús dormir, ver a Jesús probablemente bostezar, comer, estar en cuestiones tan normales, tan humanas. Era el Hijo de Dios, pero estaba ahí, como nosotros. Vino a ser como nosotros. Y eso fue tan lindo porque Él se relacionó. En Él se manifestó el amor de Dios, se manifestó todo lo que Dios, todo lo que aprendía de Dios para enseñarlo. Y los discípulos lo estaban viendo paso a paso, lo seguían, de todo lo que hacía con autoridad, cuando reprendía, cuando sanaba, cuando libertaba. Ellos estaban siendo entrenados, aunque no entendían muchas cosas, pero el maestro se les reveló y era un modelo. Era todo un modelo y acción. No solamente les enseñó, sino que los mandó. Lo que veían en Él, ellos lo tenían que ir a proyectar, aunque probablemente no entendían muchas cosas, igual que nosotros hoy. No entendemos muchas cosas de lo que Dios hace, porque Dios trabaja de formas extrañas, formas diferentes, formas que ni siquiera nos imaginamos, formas tal vez locas en nuestra forma de razonar. Pero Él les enseñó, y ese fue el modelo de Jesús, seguir, estar con Él, ver lo que Él hacía. Y tercer lugar, Jesús, de donde venía todo ese poder, esa autoridad y todo eso, era la intimidad con el Padre. Y eso es algo que nosotros no podemos obviar. Dios nos quiere ahí, en el lugar secreto, en donde está la fuente, en donde podemos ir a beber, donde podemos ir a fortalecernos, donde podemos ir a morir a nosotros mismos para ser levantados en Él, para ser transformados en Él. Entonces, podemos ver este modelo definitivamente en Jesús, que en Jesús se cumplió todos los dones del Espíritu. En Jesús se cumplió todos los dones que vamos a mencionar aquí se cumplieron en Jesús. Amén. Luego, vamos a ir corriendo un poquitito porque la verdad de esto hay tanto que decir, pero vamos a tratar de extraer ahí lo que considere más importante. ¿Cuántos han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Aquí. Todos. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar, reconocerlo a Él. Después de eso viene exactamente el Espíritu de Dios
sobre nuestras vidas cuando nos abrimos a Él. Entonces, algo que menciona mucho este libro es exactamente sobre eso, sobre el recibir al Señor. Después viene lo que es en sí el Espíritu de Dios, como el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, y nosotros que somos iglesias que creemos en el mover del Espíritu, porque hay una gran variedad de iglesias cristianas que no creen en ese mover y en las manifestaciones del Espíritu. Y eso es un bloqueo y es una barrera que muchas iglesias ponen, y viven en lugar de una vida abundante en el Espíritu, en lugar de vivir eso, viven una vida religiosa. Porque cuando el Espíritu no se mueve de esa forma, como quiere moverse, nos convertimos en simplemente cumplir rutinas y cosas del cristianismo. Simplemente esto se hace así, así, porque hay que hacerlo así y eso es lo correcto. Y nos volvemos religiosos. Pero nosotros no. Nosotros que creemos en el poder de Dios, creemos en la manifestación del Espíritu Santo, creemos en su poder. Y creemos en que Él es el más interesado en derramarse sobre nuestras vidas con esos regalitos que nos da a cada uno y aquellos que también podemos pedirle para que nos dé, que son los dones del Espíritu. Podemos ver que, como lo hemos venido aprendiendo, cuando nosotros nos reunimos, algo tiene que suceder cuando nos reunimos en el Señor. De hecho, todos manejamos cargas muy fuertes. Yo no sé cuántos han tenido una semana difícil. ¿Pueden levantar la mano? Para mí ha sido una semana difícil, han sido 15 días difíciles, tal vez 3. O sea, son cosas que no podemos obviarlas, y porque vivimos en este mundo. Pero cuando nos venimos aquí a reunir, venimos a desahogarnos en el Señor. Bueno, lógicamente en nuestra intimidad con Dios, pero cuando estamos aquí es para soportarnos unos a otros, para llevar las cargas los unos de los otros. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros cuando nos reunimos le encontremos un motivo que a las reuniones, que hay algo importante que va a suceder. ¿Cuántos han recibido aquí algo específicamente de parte de Dios que creen que es un don, o Dios los ha usado en algo específico? Levanten su mano. Ok, creo que todos. Algo que habla este libro es que hay momentos en que el Espíritu viene y te pone una palabra o te dice algo, o haz esto, haz aquello, y bueno, lógicamente nuestra mente está, ¿será o no será el Señor? O es, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Pero es ahí donde nosotros tenemos que ser tan sensibles, porque no es casualidad que esas cosas vengan, y hay que ser obedientes simplemente en hacerlo. ¿Saben por qué? Porque el que va a ser glorificado no voy a ser yo, sino es Él, y la necesidad de la persona va a ser atendida. Oigan, qué interesante esto. Si yo no lo hago, bueno, Dios puede hacerlo con otra persona, pero a uno le queda, y no es orgullo, pero a uno le queda eso, ay, yo lo sentí y no lo hice. Qué lástima que no fui obediente a la voz del Espíritu. Y eso son cosas muchas veces esporádicas, que se dan en un momento y simplemente pasó y ya, y tal vez fue el momento que el don de revelación o de discernimiento de espíritu y todo se dio en ese momento. No necesariamente significa que es algo que nosotros tenemos constantemente, sino que fue un momento específico que Dios lo puso y fluyó. Ahora, hay momentos en que esto se da constantemente, específicamente en algún don.
que ya no es una vez, sino que ya son 2, 3, 4. Y ahí es donde nosotros podemos ver, wow, qué interesante, cómo esto ya me viene constantemente. ¿Y qué podemos nosotros entender acerca de eso? Que Dios nos está confirmando que hay un don que está operando en nosotros. Y muchas veces esto es progresivo, pero se da y se da y se da y wow, Dios, qué interesante. Y no significa que Dios no nos use en otros dones, nos usa. Pero cuando vemos la frecuencia en algunos solo, decimos, wow, Dios, es en esta línea que Dios también está guiándome. Y ahí es donde empieza Dios también a levantar ministerios. Ya hay como un ministerio bien identificado, relacionado precisamente a ese don. Y ahí es donde Dios empieza a usarnos seguidamente en eso. Ahora, sí, estemos abiertos a que Dios es soberano y nos puede usar en cualquier momento, con cualquier don. Pero que si Dios quiere también levantarnos, nos puede levantar específicamente en algún ministerio. Ahora, el centro y lo más importante no somos nosotros, ni quién soy yo. El apóstol, el profeta, wow, cómo Dios lo usa. Que desgraciadamente hoy en día esas tendencias se dan y son tan nocivas y tan dañinas para la iglesia del Señor, que simplemente lo que ven son hombres. Y probablemente tengan los dones, Dios los usó, o Dios se los depositó y los usa, porque Dios es soberano. Pero ¿quién es la atracción? ¿A quién están dirigiendo la gloria? ¿La están dirigiendo a Dios? No. Muchas veces el hombre toma la gloria para sí mismo. Y eso está mal. Porque Dios quiere, Él es el que lo da. Y Él es el que lo da y tiene que regresar a Él. Lo da y tiene que regresar a Él. Porque nosotros solamente somos canales. Canales donde Él fluye, donde Él nos toma, donde Él quiere hacer lo que quiere hacer y nos usa y simplemente estamos ahí. Relacionado a esto, simplemente quiero citar cómo en el libro Wimber hace una clasificación de los dones. Esto no es absoluto, pero es una herramienta que nos puede ayudar. Y podemos identificar 9 dones del Espíritu, que está en 1 Corintios 12, y que se pueden categorizar en 3 grupos. Primero, dones de discernimiento, que son los ojos de Dios, a saber, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. 2, dones de poder. O sea, la mano de Dios. ¿Sí? El primero sería dones de discernimiento. ¿Perdón? Que son exactamente son los ojos de Dios, que es lo que podemos verlo. Que Dios es ¿perdón? Y esos dones de discernimiento son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Aquí, ok. ¿Que lo diga aquí? Un anuncio. Todas las enseñanzas están subidas al WhatsApp. En el catálogo de WhatsApp. Ok, primero, dones de discernimiento, que son los ojos de Dios, exactamente. Todo lo que no se ve, que simplemente Dios lo conoce porque es el que escudriña los corazones y los pensamientos y lo más profundo
del ser humano. 2 dones de poder. ¿Qué es exactamente? En el libro habla de la mano bailante, danzante de Dios. ¿Qué es exactamente esa mano? O sea, que simplemente se mueve para operar, se mueve para hacer. Y digo, wow. En los dones de poder es la fe, sanidades y milagros. Y tenemos los dones de palabra. Sanidades y milagros. De hecho, no vamos a hablar de estos dones porque simplemente los vamos a mencionar. Ya cada persona los tiene. Se van a hablar después. Y tenemos los dones de palabra, que es exactamente la boca de Dios. En los de discernimiento, ojos de Dios. En los dones de poder, mano de Dios. Y en los dones de palabra, boca de Dios. Que son profecía, varias lenguas e interpretación de lenguas. Amén. Ok. Por lo menos esa es la parte introductoria sobre los dones del Espíritu. Ahora, aquí es donde Dios empezó a moverme un poquito en lo que vamos a entrar profundamente. Vamos a hacer como prácticamente toda una antología acerca de lo que es el Espíritu, lo que es la promesa del Espíritu Santo, acerca de qué es recibir esa promesa y esa manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Entonces me gustaría mencionarles, en la Biblia hay 2 eventos importantísimos. Uno, que sucedieron, la resurrección de Jesús. Que ese fue el wow de que lo que Él dijo, Él vivió, iba a morir, pero que al tercer día se iba a levantar. Cosa que en su momento los discípulos decían, puede ser, o sea, no lo hemos visto, no sabemos qué es eso, o sea, se va a levantar de los muertos, sí, no, probablemente cuando, a los fines del tiempo y todo el asunto, no, Jesús les estaba hablando de algo que exactamente iba a suceder. Y ese fue ese día de resurrección, el domingo de resurrección. Y hay otro evento, aparte de ese, que es el día de Pentecostés. Entonces, en el de resurrección podemos ver que en el Nuevo Testamento, en Juan 20, 19, 22, podemos ver que dice que el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, o sea, los discípulos se habían encerrado porque ya Jesús había sido crucificado, había muerto. Entonces se fueron a esconder. Por medio de los judíos, entró y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado. ¿Y por qué hizo esto? Para convencerlos de que estaban viendo el mismo cuerpo. Oigan qué interesante. Estaban viendo el mismo cuerpo de Jesús, ya horadado.
Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínense cómo lo vieron. Me imagino que ellos estaban así como, wow, aquí está Jesús. Qué emoción, aquí está con esos huecos en las manos, en los pies, en el costado. Probablemente las heridas, pero estaba simplemente resucitado. Simplemente él estaba allí para mostrarles que Él había resucitado. Y los discípulos seguramente estamos viendo un fantasma. ¿Qué será esto? Porque la verdad, yo no sé si a ustedes les ha pasado, hay cuestiones que a veces pasan que uno está entre lo creo o no lo creo, pero lo tienes ahí y ellos lo podían ver. Y dice, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Oigan, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y algo muy interesante en esto es que no sopló simplemente sobre todos, así como un soplo y ya, sino que esto fue un soplo personal. Esto fue un soplo a cada uno. O sea, era recibir el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Esto fue un soplo individual. Mientras él decía recibir el Espíritu Santo, así que en ese momento todos aquellos discípulos recibieron el Espíritu Santo. No cabe ninguna duda. ¿Qué implicaría esto? Pasaron de la salvación del Antiguo Testamento a la salvación del Nuevo Testamento. ¿Y qué hace la diferencia? Que antes, en el Antiguo Testamento, había personas que eran salvas. Eran salvados mediante la fe, en un sacrificio. O sea, sacrificaban un cordero y había salvación y remisión de pecados. Que todavía era salvado mediante la fe en un sacrificio que todavía no se había ofrecido. Estamos hablando del verdadero sacrificio que se ofreció después ¿que se cumplió en quién? En Jesús. Pero en el Nuevo Testamento somos salvos mediante la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual es un hecho histórico. Jesús dijo, consumado es. ¡Wow! ¡Wow! Consumado es, se cumplió el sacrificio para que yo tuviera redención. Se cumplió, consumado es, hecho está. Ya no hay nada más que hacer, ya no hay más sacrificio. Hecho está. Simplemente es un punto de partida. Jesús es el punto de partida de lo que los antiguos estaban esperando. Hablaban del Mesías y todo que iba a venir y ellos nunca lo vieron. Pero nosotros hoy podemos decir, wow, Jesús está vivo. Y probablemente no lo hemos visto así físicamente. Bueno, algunos no sé si lo han visto así. Pero Él vive y Él está y Él trabaja y Él hace. Amén. Entonces, para recibir la salvación, dice, según el Nuevo Testamento, Pablo dice, todos aquí hemos recibido al Señor. Y hay dos cosas muy importantes. Y esto es simplemente un repaso. Pablo dice que hay dos cosas que en Romanos nos menciona sobre la salvación. Una, si confesares que Jesús es el Señor, ¿serás? Y creyeres que Dios le levantó de los muertos, o sea,
confesar y creer. Tenemos que confesar y creer. Creo que todos hemos confesado y creído. Y si no, aquí están las puertas de Dios. Aquí están las puertas para que lo recibas. Aquellos discípulos que habían confesado a Jesús como Señor. Pero hasta ese momento, ve qué interesante. No habían creído que Dios lo había levantado de los muertos. Porque no había sucedido, no lo habían visto resucitado. ¿En qué momento creyeron? Cuando Él viene y les dice, paz a vosotros. Vamos corriendo un poquitito. Y aquí podemos exactamente otra vez ratificar, pasaron de la salvación según el Antiguo Testamento, que era simplemente creer el sacrificio, a la salvación del Nuevo Testamento. Y esta salvación fue exactamente ese encuentro con Jesús cara a cara. Amén. Entonces, podemos ver que el primer día, el que estamos hablando de la resurrección, y cuando Jesús dice, recibid el Espíritu, el aliento, que es exactamente el primer día que hemos mencionado todo esto del creer, recibir al Señor y todo, y viene el segundo día, que es, ¿cuál es el segundo día? Pentecostés. ¡Wow! Ese día, el día de Pentecostés. Aquí tenemos que entender que la puerta es Jesús. Y como Jesús decía, el que por mí entrare será salvo. Y ve qué interesante. Usted sabe que para recibir al Señor uno no tiene que ser un entendido completamente de la palabra de Dios. Es más, ni siquiera sabe uno nada, probablemente. Simplemente es abrir nuestros corazones a Él. Y Dios simplemente entra a morar en nuestros corazones. Ellos no tenían una revelación repentina de las Escrituras, pero conocieron a Jesús y recibieron el Espíritu Santo, la vida de vida eterna de resurrección. Pero, oye, qué interesante, aún no tenían una visión clara del ministerio. Pedro salió, después de esa experiencia, ¿qué hizo Pedro al día siguiente? Después de el bautismo del Espíritu. No. Después de ese momento Jesús sopló en ellos y les dio el Espíritu, ¿qué pasó al día siguiente? Se fue a pescar. Y ahí en los alrededores de Jerusalén no sucedió nada extraordinario. Todo sigue igual. Es más, cuando Jesús está en la playa cocinando el pescado, y Pedro lo ve a la distancia. ¿Qué está haciendo Pedro? Pescando. Él volvió a su rutina normal, diaria. Después de tener vida eterna. Después de tener vida eterna. El soplo del domingo de resurrección es la salvación por fe. Ajá. Es el soplo del Espíritu para vida eterna. Exactamente. Sopló, pero y no significa que internamente no haya hecho un cambio. Ahora fue un cambio personalizado y privado. Probablemente nadie lo vio. Ahora no significa que que el hecho de recibir a Jesús no va a transformar y va a hacer cambios. Sí los va a hacer. Pero cuando vemos esta parte, vemos que ellos vuelven a una rutina. Pero sin embargo Jesús les hacía mucho énfasis sobre la promesa. Y hay muchos cristianos que se quedan solamente ahí, en la salvación. Ahí estoy, ay, qué lindo ser cristiano, bueno, sí, y esa vida así normal, pero se quedan ahí. Pero Jesús les dice, no es todo, hay algo más. Está la promesa del Espíritu que va a venir. Amén.
Jesús les dice, todavía les falta recibir. Mas no crean que lo tienen todo. Realmente no lo habían recibido todo. Fue apenas una primicia. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les dijo que no lo tenían todo. Les dijo, aún no reciben la promesa del Padre, pero al recibirán poder para ser mis testigos. Y en Hechos 1 dice, versículo 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Luego Jesús explica lo que es la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa del Padre. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Juntos y unánimes. ¿Qué es unánimes? En espíritu. Estaban conectados. Estaban sintonizados, sabían en qué estaban. Esa es la unidad en el espíritu. Y de repente dice, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el cumplimiento de la promesa. Amén. ¿No es emocionante? Wow, ellos estaban y esperaron muchos días. Ahí estuvieron, cualquiera diría, es un montón de locos ahí en el aposento alto esperando ¿qué? Pero se cumplió la palabra de Jesús y descendió el Espíritu Santo. Y hay 3 etapas aquí sucesivas de esta experiencia. Y en primer lugar dice que el Espíritu Santo descendió como un viento recio y llenó toda la casa donde estaban. Es interesante que siempre cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo o del recibir, se habla de descender. O sea que viene. Es interesante porque Jesús sopló. O sea, sopla en nosotros el Espíritu, pero también desciende. Y dice, el bautismo en agua implica una inmersión, somos sumergidos. Bueno, hay toda una enseñanza sobre eso, toda la figura que eso tiene, pero somos sumergidos. Y en el Espíritu Santo también hay una inmersión en el Espíritu, pero es algo que viene de arriba. Segundo, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cada uno de ellos recibió la plenitud del Espíritu Santo dentro de sí. Y la tercera es esta etapa que se le puede llamar desbordamiento, que es la etapa que muchas veces nosotros necesitamos experimentar. Dice, la primera, descendió el Espíritu Santo. Segunda, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la tercera es, cuando hay llenura, ustedes cuando abren el tubo, ponen un vaso y empieza a correr el agua, llega un momento que se llena, ¿verdad? Pero si no se cierra el tubo, ¿qué pasa? Se desborda. Y eso es lo que Dios quiere cuando nos bautiza en el Espíritu. Y cuando esa promesa de Dios se cumple, o sea, que ese tubo nunca se cierre y que más bien se desborde. Y empezaron, dice, ¿cuál fue la manifestación de ese desbordamiento? Empezaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les ponía que hablasen.
Y aquí es donde yo pregunto, ¿por qué conformarnos con algo inferior? Con simplemente una etapa de recibir al Señor y ya. Hay algo más, yo quiero más. Yo quiero conocer más de Él y quiero que eso se desborde. Los discípulos recibieron poder sobrenatural y manifiesto. Oigan qué interesante, ¿qué pasó después de eso? Todo alrededor, toda la gente se dio cuenta, algo estaba pasando. Mucha gente que estaba ahí decía, wow, esta gente ni siquiera es de aquí y ni conocen el idioma y están hablando en nuestro idioma. Todo Jerusalén y todos los alrededores se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Y para mí todo esto es un reto. Es un reto, ¿por qué? Porque digo, Dios mío, ¿cuánto yo estoy afectando mi entorno? ¿Cuánto está siendo afectado donde yo vivo, a los alrededores, de esa manifestación poderosa? Porque ¿saben qué? Esa manifestación fue exactamente el punto de partida de los discípulos para desarrollarse en el ministerio, empezar a proclamar, empezar a predicar. Las manifestaciones, los dones se manifestaron. Antes, una hora antes de recibir eso, Pedro, que después tomó el micrófono y iba a decir, Pedro, que después se levantó a hablar, empezó a hablar de Joel, sobre el Espíritu, sobre la promesa. Unos minutos antes de recibir eso no lo hubiera podido hacer. ¿Por qué? Porque no había sido derramada esa promesa, el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, ¿qué significa? Que Dios simplemente, ahí a partir de ese momento fue donde la iglesia empezó a manifestar el reino. Y ahí se empezó a manifestar todo. Por eso es que para mí esto es muy importante tocarlo, porque es exactamente ese proceso donde Dios nos quiere enseñar que hay algo más y que no seamos conformistas, que no nos quedemos donde estamos, que simplemente, Dios, yo quiero más. Porque es muy fácil quedarse en el domingo de resurrección, somos salvos. Ajá. Es también muy egoísta, porque es decir, soy salvo y tengo vida eterna. Y Jesús nos llamó a expandir el reino, ¿verdad? Porque nos llamó a ir y a ser discípulos, se refiere a expandir su reino, a llevar las buenas nuevas de salvación. Pero esa segunda parte no la podemos cumplir si no tenemos el bautismo del Espíritu, porque es el Espíritu el que nos empodera para llevar las buenas nuevas. Entonces, si yo no tengo compasión por las almas, no voy a buscar el bautismo del Espíritu, porque solo el Espíritu, como dices tú, solamente fue el Espíritu Santo el que apoderó a Pedro para levantarse. Amén. Escrito está, esa fue la profecía. Él no lo hubiera hecho si no hubiera tenido el Espíritu. Y si no tenemos el Espíritu, no podemos ir y predicar. Entonces yo creo que a veces la iglesia cae, iglesia me refiero como cuerpo de Cristo, en el domingo de resurrección, somos salvos, aleluya, y ya, ¿verdad? Y no buscamos el domingo de Pentecostés para ser empoderados para expandir el reino. Amén. Amén, así es. Dios quiere que todo su pueblo experimente las dos cosas, los 2 días. Y lógicamente hay que hacerlo. Por lo menos el primero no se puede evitar. Y el segundo, muchas veces lo evitamos. Lo evitamos probablemente por temor. O porque nos han enseñado así, que las cosas son así, porque eso pasó en ese tiempo, no es para estos días. Mentira. Cada hijo de Dios nacido de nuevo necesita ser bautizado por el Espíritu y recibir el poder sobrenatural para testificar. Jesús no hace recomendaciones sobre esto, simplemente dice recibid el Espíritu Santo, o sea, es un mandato. Desde Hechos 2 en adelante, en el Nuevo Testamento, la frase recibir el Espíritu Santo siempre se refiere a lo ocurrido en Pentecostés. No se refiere a lo ocurrido cuando Jesús se les aparece y dice recibir el Espíritu. No, el énfasis es Pentecostés, porque esa fue la bomba que estalló. Eso fue la bomba que dejó estragos a todo su alrededor.
Así es que se usa esta frase en el Nuevo Testamento. No es que la otra experiencia no sea válida, sin embargo, después de Hechos 2, cada vez que se habla de recibir el Espíritu Santo, se alude a la experiencia del día de Pentecostés. Amén. Y aquí podemos ver rápidamente tres ejemplos en Hechos. Cuando Felipe fue y predicó a Cristo, dice el versículo 12 de Hechos 8, pero cuando creyeron a Felipe se bautizaban hombres y mujeres, o sea, se bautizaban en agua. Ahora el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Oigan qué interesante, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Eran salvos y los apóstoles oraron por ellos para recibir el Espíritu Santo. Qué interesante. Fueron bautizados, creyeron, pero los apóstoles vinieron a orar, a imponer manos para que recibieran el Espíritu Santo. No es que no lo hayan recibido, sino es esa imposición para que se manifestara esa promesa en la vida de cada uno. Y se manifestara exactamente esa evidencia. ¿Qué pasó en Pentecostés? El desbordamiento. ¿Y qué? Después empezaron a hablar en lenguas, en nuevas lenguas. Noten que cada vez que se habla del bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu desciende de lo alto. En Hechos 10, versículo 47, vemos lo que ocurrió en la casa de Cornelio. ¿Saben quién es Cornelio? Cornelio era un gentil, que es cuando Pedro ve una visión con un lienzo y un montón de animales inmundos. Y donde le dicen, mata y come. Dice, Señor, ¿cómo voy a comer si eso es inmundo? Son animales inmundos. Pero el Señor dice, mata y come. Y era precisamente lo que Dios estaba diciéndole acerca de los gentiles, que esto no era solamente para los judíos, sino que se extendió a los gentiles. Los gentiles eran de todos aquellos que no eran judíos. Y este Cornelio exactamente dice, fue, y dice que Pedro fue, porque Dios lo mandó a donde Cornelio y le testificó acerca de Jesús. Y dice, oigan, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre Cornelio y su familia y los que estaban ahí. Dice, se interrumpió el sermón de Pedro, porque Pedro estaba hablando y simplemente el Espíritu cayó. Y todos aquellos gentiles empezaron ¿a qué? A hablar en lenguas. Ahí está la evidencia. Fueron bautizados en el Espíritu y empezaron ¿a qué? A hablar en lenguas. ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? Sí. Yo entiendo creo entender lo del primer día y el segundo día. De que en el primer día los discípulos experimentaron un nuevo nacimiento. Ajá. Y si usted el autor lo fundamenta, esto dice, porque dice que ellos dijo recibir el Espíritu Santo, todo lo que le dice, pero ellos siguieron viviendo su vida. Pero ¿cómo lo fundamenta él? Porque el bautismo del Espíritu Santo siempre entendía Pentecostés, pero hay algún otro fundamento que diga que ellos experimentaron el nuevo nacimiento. Yo diría que el solo hecho de estar con Jesús, ya ellos están en un proceso de conversión, si se puede llamar así. Es que me gusta la idea del primer día. Ajá. Y cuando Jesús se les aparece, es algo sobrenatural. Cuando Él se muestra ya resucitado, ya ellos creían en Jesús. Ellos se fueron a esconder, pero ya ellos creían. Simplemente estaban ahí esperando, pero en ese momento Jesús sopló y ahí sí vino algo sobrenatural. No sé si va en el mismo sentido, porque también tenía como nada más como
o sea, una cuestión de comprensión, nada más. Entonces, lo que estamos diciendo es, hay una conversión y luego una llenura del Espíritu. Ahora bien, en la conversión, ¿llega el Espíritu Santo o no? Sí, claro, Sí. porque Él sopla. Okay, Es entonces, de recibir del Espíritu. entonces reciben el Espíritu Santo, pero en esta otra es una llenura del Espíritu. Exactamente. Okay. En ese sentido tiene que, o sea, me parece que es exactamente igual al día de hoy. Una persona que decide creer, recibe El Espíritu a Santo. Jesucristo Es una en Biblia. forma de su Espíritu Santo Es una dentro de Biblia, sí. no es la billetera. Y después viene la llenura, todo Ah, en orden. sí. Sí, yo creo que cada caso es un caso. ¿En qué sentido? Esto no es simplemente un patrón de que, porque hay momentos en que me convierto al Señor y Dios es soberano y simplemente Dios lo bautiza porque yo lo he visto. Gente, Pablo fue bautizado Pablo, inmediatamente, exactamente. recibió el Espíritu Santo y de una vez recibió la llenura del Espíritu Santo. Ajá. Y es interesante porque hay personas que lo reciben inmediatamente. He visto personas que recién convertidos y se ora de una vez, que eso es lo que hay que hacer, si se puede, orar de una vez por el bautismo y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Y digo, wow. Y ese es Dios. O sea, no significa que, bueno, tengo este paso, ahora sí, bueno, ¿cuánto tengo que esperarme para recibir el siguiente? Ahora, yo creo en la evidencia de las lenguas. Lo creo firmemente desde que yo me convertí al Señor. Yo lo recibí. No solamente el bautismo en agua, sino que recibí el bautismo en el Espíritu. Y pude experimentar eso y la evidencia del hablar en lenguas. Esto es algo que simplemente tiene que quitarse ahí todo bloqueo y cualquier cosa simplemente y abrirnos a Él, al Señor, porque yo creo. Y oigan, el hablar en lenguas es un arma poderosa porque hablamos misterios que Satanás nadie conoce, pero es una conexión, es un canal entre Dios y nosotros, ¿sí? Que hablando de esto, que tal vez algo que voy a decir lo que a mí me aclaró, ¿verdad? Yo creo que a veces el tema con el bautismo del Espíritu, y la verdad, reconozco, me da culpa, ¿verdad? Que mejor lo parece por falta de conocimiento, a veces por meterse más en las escrituras y buscar, ¿verdad? Pero me gustó mucho la explicación que me aclaró esto. A veces uno se le enreda y uno entra en la religiosidad de lo que la gente dice, ¿verdad? Entonces a veces uno vive en enseñanzas de que dicen, no, es que usted se convierte y tiene que esperar y estar en la iglesia y discipulado para tener el bautismo del Espíritu. Entonces yo creo que ahí se mezclan el bautismo del Espíritu, que lo que Dios nos da dones, y para entenderlo, ahí es la explicación que me aclaró. Los dones del Espíritu son un regalo. Entonces, ¿usted trabaja por un regalo? No. O sea, nadie aquí yo creo que trabaja por un regalo. El regalo es un regalo, ¿verdad? Quien quiera que no lo dé, nos lo da. Esos son los dones, es un regalo, en el instante, es un regalo. Los frutos del Espíritu, como cualquier fruto, cualquier árbol, cualquier planta, tiene un proceso. Entonces, ahora sí, en el cristianismo Dios quiere trabajar en nosotros, por su Espíritu, un proceso para trabajar los frutos del Espíritu. Pero acá estamos hablando de los dones. Entonces, ahí es eso, es un regalo. Entonces, como Él es soberano, es un regalo, Él lo da cuando Él quiere. Cuando uno acepta a Jesucristo, Él da el regalo. O en una oración específica, una semana después, un año después. O sea, Él es el que da el regalo, Él es el autor. Él da el regalo del don. Pero sí hay que clamarlo y hay que tener, como hablábamos al puro inicio, la expectativa. Si uno hace una fiesta de cumpleaños, al menos yo espero un regalo. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una expectativa. Algunos invitados me traen un regalo. Yo creo que en las reuniones de oración y en los cultos hay que venir con una expectativa, Amén. como una fiesta, decir, Dios, hoy me vas a dar algo. Yo no sé, pero algo. Esa es la expectativa, de ver cuál es el regalo. No, es que yo había preguntado porque hay una corriente también creo que es Hechos 19, bueno, no sé, cuando
Todo el que sabe que es hijo de Dios, el Espíritu Santo se une con el espíritu del hombre. Y nos asegura que somos hijos de Dios. Todo el que Amén. cree, Ujú. conoce que es hijo de Dios. Por Amén. revelación, tiene el Espíritu Santo. Ujú. Pero ese no es el de administración. Ujú. El de administración, el de la Ujú. claro, no siempre con lenguas. Nosotros nos enseñaron esto. No hay que depender de una manifestación de lenguas para decir que fue lleno. No. Para que la gente no piense que solucionar de lenguas no sirve. No, exactamente. Pero hay Bueno, ciertas- ahorita sí, más bien déjamelo aquí para leerlo. Sí, yo también concuerdo en eso, de que cuando uno recibe a Jesucristo, recibe el soplo de Dios. ¿Tú lo quieres decir? Y luego viene la Sí, que se refleja en un don, donde que No, para nada. déjenme limpiar. Estos pasajes se referían a los discípulos de Juan el Bautista, que si eran cristianos, bueno, tenían muy buen conocimiento, pero aún no sabían lo de Cristo, entonces por eso es que se convierten y reciben el Espíritu Santo. De hecho, también Romanos 8, 16, 18 dice: el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando reconocemos que somos hijos de Dios, es porque el Espíritu de Dios se unió a nuestro espíritu para poder concluir eso. Amén. Si hay una persona que dice: yo no sé si soy hijo de Dios, probablemente no ha llegado a la revelación del Espíritu que se unió a su espíritu, que es el Espíritu del hombre. Ujú. Amén. Gracias. Sí. Romanos 8, 16. Hoy vamos a tener, porque esto no es solamente la enseñanza, sino que yo creo, por eso te digo que estés expectante de lo que Dios quiere hacer con tu vida hoy. Algo nuevo y fresco va a venir. Y el Señor quiere moverse y manifestarse sobre cada uno de nosotros. Yo quiero más. Hay gente que ora: Señor, yo sé que en algún momento iré a recibir las lenguas o el Espíritu y oran y oran y oran, y muchas veces se quedan ahí y no reciben. Y probablemente se mueren y no lo reciben todo lo que pudieron haber recibido. Pero ustedes saben que en el momento que sucedió Pentecostés, a partir de ahí, cualquiera puede recibir, porque ya no hay barrera, porque se cumplió la promesa. A partir de ese momento, cualquiera puede recibir. Y puede recibir. No necesariamente, pero sí es algo que nosotros como creyentes Dios nos ha enseñado a través de la misma palabra, de la imposición. Recibir, es más, los apóstoles fueron, pero Dios es soberano. Porque cuando estaba ahí el aposento, nadie les impuso las manos. No, simplemente lo recibieron. Pero es interesante porque nosotros, oigan, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Nosotros podemos ministrar el Espíritu Santo. Pero también hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que es cuando le habla a pastores, ayúdenme porque no me acuerdo. Es Pablo que le está hablando a alguien que tiene el don de fe y le dice: seguramente como tu madre y tu abuela Eunice. No me acuerdo quién le habla, pero yo me acuerdo de la abuela. Ajá. Y Timoteo creo que es. le dice, porque yo sé que en ti abundas en este don, y le dice: y aún más, si pongo tus manos. Entonces se ve como una activación o que el Espíritu Santo como que hace un aceleramiento del don. O sea, Pablo identifica el don, pero le dice que él anhela ir y ponerle las manos para que sea. Cuando le dice que a mí del don que estaba, que así el tipo de disposición, es de la La hacía sin sin imposición o directamente Dios sin Exacto, pero le dice para que se active el don que está en ti por la imposición de sus dedos. Hay algo que dijo Manuel ahorita, que dice, bueno, y también lo dice la Biblia, que Dios quiere que, como el vaso, sobreabunde. ¿Y qué pasa a un vaso cuando está sobreabundando, está desbordándose? Y yo puedo coger otro vaso y ponerlo ahí a la par. Entonces, muchas veces pasa, o sea, una persona que está con esa unción especial, o sea, la Biblia dice que
con solo la sombra pasaba Pedro y eran santos, ¿verdad? Entonces ese desbordamiento sí tiene un efecto en otros, sí tiene un efecto en otros, pero también, o sea, por eso era la imposición de manos en personas que están realmente ungidas, pero también, como pasó en el Pentecostés, no precisamente tiene que ser alguien. En un momento puede venir el Espíritu Santo y llenar y derramar. Lo que no sé, lo que no tengo claro, y tal vez me lo pueden explicar, porque he visto llenura del Espíritu Santo como una ráfaga, pero las personas salieron y no quiero decirlo así, pero parece que otra vez están vacíos. Como hay unos que llegó, quedó y la llenura permanente. Entonces yo no sé, eso sí no lo sé explicar. Yo lo que diría es que, bueno, esas ráfagas son toques de Dios, son momentos específicos. Ahora, la continuidad, la responsabilidad la tengo yo, la continuidad de buscar. O sea, en esas ráfagas depende de cada quien, si es solo, o sea, ya en esas ráfagas se puede decir todo, ok, si pasó, todos recibieron la llenura del Espíritu Santo, ahora cada quien tiene que mantenerlo o no. Yo diría que esas ráfagas son momentos así, específicos. Ahora, sí, como decíamos, esa continuidad, cada uno es responsable de eso que recibe, de la permanencia. Si lo continúa, si lo sigue buscando, si quedó sediento. Entonces, el que está sediento, ¿qué hace? Y busca, está desesperado por beber, por seguir. ¡Wow! Esto me gustó, yo quiero más. Y eso es lo que va transformando nuestras vidas. También acordémonos de Pablo cuando le dijo a Timoteo: no permitas que el fuego del Espíritu se apague. Ajá. O sea, perfectamente podemos ser pura madera sin estar prendidos. Y nosotros somos los responsables, como decís vos, de estar buscando la presencia para que esa madera se prenda otra vez. Y también, cuando usted preguntó, me vino inmediatamente un pasaje o una sección, no sé si alguien lo tiene presente, en el Antiguo Testamento que dice, bueno, y recordemos que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios era el arca, ¿verdad? Nosotros acá estamos hablando del Espíritu Santo, que es la presencia misma de Dios, que dice que es en el momento, cuando el arca pasa, porque no la tiene David, ¿verdad? Y pasó 20 años en la casa de no sé quién, y la Biblia no dice nada, que pasara nada en esa casa. Y dice, pero que luego fue llevada, fue 3 meses creo, y dice, y su casa fue prosperada, y no sé qué, y no sé cuánto. Ajá. Entonces yo digo, o sea, ¿cómo puede estar el arca de Dios en una casa 20 años y no haya registro de que fuera transformada? Y así puede pasar en nuestras vidas. O sea, podemos aceptar a Jesucristo, puede caer esa ráfaga y no pasar nada, a como que sea más rápido que una ráfaga y la vida de la persona es radicalmente transformada. Todo depende de nuestros corazones. Amén. Nosotros podemos pedir el Espíritu Santo. El Señor lo dice, es bíblico. Pidan el Espíritu Santo. Hermano, por ahí dice, el que ignora, ignore. Digamos, si soy nueva y yo no tengo, por así decirle, ninguna información del Espíritu Santo, a mí no me haría falta, sino que yo tendría un tipo de religión, conocimiento, voy, vengo, recibo información de que está predicando. ¿Cuál es la diferencia en mi vida? Si yo soy nueva, no me ofrece nada, nadie me ofrece el Espíritu Santo, sería como aquella gente, ¿de qué estamos hablando? O sea, ellos no necesitaron el Espíritu Santo, porque Pablo les dice, o Pedro, a ustedes ya recibieron el Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos nada de eso, pero sí tenían un conocimiento de Dios, de algo, ¿verdad? Pero digamos, es que a mí me preocupa por mi hija, ella no sabe mucho del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién le siembra a ella la necesidad de que lo necesita? Si lee la Biblia, viene al culto, ¿verdad? Entonces yo digo, uno puede tener un conocimiento para vivir, para regular, digamos, por así decirlo. Pero el Espíritu Santo es otra dimensión, es otra revelación, es otra cosa que nadie es algo como individual de cada persona, pero el que la tiene,
yo tal vez no lo tengo. Y yo digo, bueno, hay gente que dice, Jesús nunca habló en lenguas. ¿En qué me afecta a mí que yo no hable en lenguas? Yo puedo orar a Dios en español, leer en español y seguir compartiendo en español. ¿En qué me afecta a mí las lenguas? ¿Ves? Entonces yo a veces digo, en una iglesia sin los dones, por ejemplo la iglesia católica, usted no necesita un don para ir a misa, usted no necesita un don para venir a un culto, ¿verdad? Yo digo que el que recibe el Espíritu Santo recibe el poder para algo. Amén, No así para es. decirlo aquí, sino que es para servir. Solo los siervos lo reciben, los que tienen esa necesidad de compartir. Y Dios dice, y entonces yo estaré con ustedes. Vayan, llegan discípulos, y entonces yo estaré con ustedes. Porque ustedes van a necesitar el poder. Pero si yo me quedo en la iglesia. Y es precisamente ahí donde quiero llegar para concluir esta parte. ¿Cómo se llama tu hija? Nidia. Pero está sedienta, ¿verdad? No necesitas saberlo todo. Pero si hay deseo y anhelo en tu corazón, Dios lo conoce. Y cuán desesperada y sedienta estés, si vienes a Él, Dios te va a llenar. Y nosotros somos responsables de pedir el Espíritu Santo, es nuestra responsabilidad. Nosotros decimos, Señor, danos del Espíritu Santo. Y les quiero leer un pasaje exactamente para terminar y para tener un momento que Dios nos guíe, pero nada más que estés expectante. En Juan 7 dice, en versículo 37, 38 y 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, el cual creo que fue la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso de pie y alzó su voz. Jesús se puso de pie y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oye, no solo un río, correrán ríos. Hay una interpretación de esto, o una traducción que lo que dice, de su vientre correrán ríos de agua viva. La verdad es que fluye de ahí, existe un área, oiga qué interesante, en nuestro cuerpo existe un área, hay una parte en el cuerpo del creyente reservada para el Espíritu Santo. Sabemos que es espiritual, pero opera en nuestro cuerpo también. ¿Y por qué dice? De su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no es simplemente como un éxtasis, algo ahí que tal vez está sucediendo ahí. No, es algo que se siente, es algo que se vive, es algo que se experimenta, es algo real, es algo que transforma, que es evidente. Después, el autor de este evangelio dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. De modo que los creyentes han de recibir el Espíritu Santo, pues aún no había, en ese momento cuando Jesús lo dijo, no había venido. Pero estaba hablando de la promesa. Porque Jesús no había sido aún glorificado. En ese sentido, el Espíritu Santo no podía venir mientras Jesús no hubiera sido glorificado. Cuando fue glorificado Jesús, cuando ascendió al cielo y tomó su lugar a la diestra del Padre, fue en ese momento que vino. Lo que ocurrió en Pentecostés, Pedro dice lo siguiente en los versículos 32 y 33 de Hechos 2. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, es decir, glorificado, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. De modo que Cristo glorificado recibió el don del Espíritu Santo del Padre y lo derramó sobre sus discípulos. Y note que el resultado fue algo que se podía ver y oír. Amén. No fue simplemente una experiencia
interna invisible como la del primer día, sino una que afectó su cuerpo y sus sentidos también. Ahora, hablemos cómo recibir el Espíritu Santo. Hay 4 pasos muy sencillos. Uno, que el primero es tener sed, estar sediento. ¿Quiénes tienen sed? ¿Quiénes tienen sed? Esa sed, hay una canción de Jesús Serrano Romero que, habla del hambre, hambre que duele, pero hay sed que duele, que si no bebes algo, sientes ya como incomodidad y eso, pero es esa desesperación. ¿Cómo se siente uno cuando tiene sed? La boca seca, se siente débil, se siente cuando está desesperado, no ha tomado por mucho tiempo líquido. Así Dios nos quiere. Si no tienes sed, esto no es para ti en este momento. Hay que tener sed. Yo tengo sed. Puedes decir conmigo, yo tengo sed, Señor, yo tengo sed, estoy desesperado por ti, yo tengo sed, yo tengo sed. Es lo que Dios requiere de usted, no tiene que saber las escrituras, no tiene que saber todo, no tener todo el conocimiento, ni siquiera citarlas. Es que simplemente tenga sed. Cuando me piden ayuda, yo les digo, si no está desesperado, regrese cuando esté para los sedientos. Segundo, beber. Si tienes sed, y lo más lógico es ir a beber. Si tienes ahí un oasis y estás desesperado por saciar esa sed, uno se consume. Tenemos que beber. Nadie puede obligar a otra persona a beber. Eso es responsabilidad de cada uno. Nadie puede hacer que una persona beba, es algo que ella misma tiene que decidir. Se trata de algo muy sencillo. Siempre, nunca, vamos a ver aquí. Nunca una persona ha recibido el Espíritu Santo con su boca cerrada. Y yo digo lo mismo, si uno tiene sed y quiere beber algo, tengo que abrir la boca. Tengo que abrir la boca. Tengo que abrir la boca. No yo ver así, que me entre ahí por la nariz y tratar de, tengo sed y cierro mi boca, y no va a entrar esa agua o lo que voy a beber. Tengo que abrir la boca. Él dijo, si tú vienes a mí, yo lo haré. La manera fácil de beber es simplemente, y en este caso es, hablando del Espíritu, es inhalando. Y ahora vamos a tener una práctica. Y yo sé que Dios se va a manifestar, porque ya lo está haciendo. Entonces necesitamos abrir como la boca como para beber. Y lo último es exactamente permitir que el Espíritu Santo se desborde de su interior. Desde aquí correrán ríos de agua viva. De modo que la etapa final es el desbordamiento. ¿Cómo sucede? Fluye a través de la boca mediante palabras de la abundancia del corazón. ¿Qué dice? Habla la boca. Si nosotros somos llenos aquí, algo va a fluir. Abra la boca. Ya que el Espíritu lo llena de manera sobrenatural, habrá un desbordamiento sobrenatural. ¿Quieren desbordamiento? Pueden levantar y decir, Señor, yo quiero desbordamiento. Puedes levantarte sobre tus pies y levantar tus manos y decir, yo quiero ese desbordamiento. Recuerda una cosa, el enemigo va a venir a tus pensamientos y decir, eso es una locura, eso es mentira, ¿cómo sabes si lo has recibido? No, acuérdate que es una cuestión también de fe. Creemos en Él.
Acuérdese que su voluntad es el interruptor de corriente, pero usted es el único que puede encender esa luz. O sea, usted es el que puede tomar esas decisiones de encender y decir, aquí estoy. Vamos a hacer una oración, y esto va a ser lo que nosotros vamos a hacer ahora. En el momento en que yo diga amén, todos se van a quedar en silencio. ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo y cuántos han recibido las lenguas? Ok. Los que no lo han recibido, pasen por acá. Si realmente tienen la sed de recibirlo. Es fe. Pasen adelante, pasen. Y aquellos que tal vez lo han usado esporádicamente o casi ni lo usan y quieren también esa administración, pasen. Que tal vez ahí lo han dejado. Aquí se permite hacer colchón. Yo creo en su poder, yo creo en lo que Él hace. Y una vez que yo diga amén, simplemente se van a quedar en silencio, pero van a abrir su boca y en una actitud de recibir solamente. De recibir. ¿Están sedientos? ¿Estamos sedientos? ¿Estamos sedientos? ¿Estamos desesperados por beber? Amén. Y en el momento que diga amén, entonces tenemos nuestros ojos cerrados y abrimos nuestra boca y empezamos a beber. Y no diga ninguna palabra, simplemente manténgase ahí con la boca así abierta, apenas como para beber, y manténgase ahí. Y ahí yo les voy simplemente a guiar y simplemente deje que el Espíritu Santo fluya y que lo bautice y que empiece a hablar en nuevas lenguas. Simplemente es algo que no vamos a entender, pero Dios lo va a hacer y Él va a fluir. Repite conmigo: Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de los muertos. Confío en tu perdón y en tu limpieza. Creo que me has recibido como hijo de Dios. Y ya que tú me has recibido, me recibo a mí mismo como hijo de Dios. Sí. En mi corazón hay cualquier resentimiento o falta de perdón, lo abandono ahora. Perdono a todas las demás personas como deseo que tú me perdones a mí. Si está involucrado alguna vez en el ocultismo, diga: reconozco que es un pecado y te pido perdón. Y en el nombre de Jesús me desvinculo ahora mismo de todo contacto con Satanás y el poder del ocultismo. Y en el nombre de Jesús vengo a ti para que me bautices en el Espíritu. Te presento mi cuerpo para ser un templo tuyo. Vengo a ti para que me bautices en el Espíritu Santo. Te entrego mi lengua para ser un instrumento de justicia, para adorarte en un nuevo lenguaje. Por fe lo recibo y te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús.